Y estuvimos hablando la semana pasada acerca de los maestros, ¿verdad? Y hoy vamos a entrar a lo que son las sectas. Entonces, hablábamos para recalcar, ¿verdad? Por los que no estuvieron, que ser maestro no es hablar bonito, no es saber empezarte a recitar desde Génesis, Apocalipsis. Pedía perdón, ¿verdad? Porque no es por nadie que ha pasado con sus diapositivas. A mí me encanta que pongan todo eso. Yo no lo hago en lo personal, pero no, tampoco ser maestro es traer dibujitos o fotos. De hecho, hoy traigo dos, pero eso no es ser maestro. Maestro, hablábamos la semana pasada, que es hacer la palabra simple y entendible. Aquello que es difícil, llevarlo a cada uno de una forma sencilla. Eso es ser maestro. Entonces, lastimosamente, los seres humanos a veces oímos que alguien habla bonito y decimos, wow, ese es pastor, wow, ese es maestro. Pero eso no es cierto. Para ser pastor tiene que haber un llamado, y para ser maestro también. Y todo pastor hablamos que debe de tener un llamado. Entonces, pero es que entonces, ¿cómo saber si alguien está hablando la verdad o no? Pues en el Salmo 119, verso 160, dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno en todo juicio de justicia. Entonces, ¿cómo voy a saber? No es que yo le diga, mire, fíjese en la Biblia que dice tal y tal cosa y usted haga lo que yo le digo. No, tiene usted que sumar la palabra. Cada texto tiene un contexto. O sea, no es solo que yo le diga, mire hermano, fíjese que en la Biblia, porque yo puedo llegar con la Biblia. De hecho, todas las sectas fueron hechas con la Biblia. De hecho, Satanás, cuando tentó a Jesús, no lo tentó con el libro de por ahí, de Jonás, o el libro de Sansón o de Moroni. No, lo tentó con la Sagrada Escritura y recitó el Salmo. Entonces, pero para saber, ¿verdad? Jesús, ¿cómo le contestó? Con la misma palabra. ¿Por qué? Porque la suma de la palabra es la que nos lleva a la verdad. Sumar la palabra. Entonces, puede venir alguien con un pedazo de la palabra a querer no instruirlo, sino confundirlo. Pero usted, si tiene suma de la palabra, va a poder, como Jesús. Satanás llegó. Vamos a pedirle a Evelyn que por favor, porque habla y me cuesta dar. Entonces, la suma de la palabra es la que nos va a dar el entendimiento de la justicia. Sumamos la palabra. Gracias, mi amor. Entonces, vamos a ir. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ir a Santiago, capítulo 3, verso 1. Y es lo que hablamos y hoy vamos a hablar de una secta. Vamos a estar hablando de varias sectas. Dice en Santiago 3:1: hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, a veces queremos un título, a veces queremos un nombre, y lo que queremos es para que la gente o nos dé dinero o nos dé aplausos. Pero ¿qué dice la palabra? Que va a venir mayor condenación. Entonces tenemos que tener cuidado cuando le decimos maestro a alguien, o cuando alguien tiene que sumar la palabra. Esa persona tiene que sumar, tiene que tener testimonio, tiene que ser guiado y respaldado por el Espíritu Santo para que usted entienda que esa persona Dios la puso. Obviamente ningún ser humano es perfecto, porque todos los que Dios pone son de barro. Moisés, un hombre que yo le digo a mi esposo, yo no le llevo, pero mira,
talón ni a lo de aquí. Y sin embargo, él como varón de Dios falló. David, conforme al corazón de Jehová, falló. Entonces el único perfecto es Cristo Jesús. Imagínese uno, pues ¿dónde va a usted? No, pero yo sí, ¿dónde vamos a quedar? Entonces miren, veamos. Entonces hoy voy a hablar de los testigos de Jonás. ¿Cómo fue que se hizo este movimiento? Usted sabe quién habla. Este movimiento empieza por eso mismo. Por eso es que es malo las divisiones. Fíjense que Dios siempre suma, pero aquí nace de una división, porque no les parece ciertas cosas, entonces empiezan a hacer grupitos. Y por eso es que yo siempre les he dicho, si es de una iglesia, a menos que realmente no sienta, porque a veces uno no se siente bien en una iglesia, ¿verdad? Y uno le pertenece a Dios. Si esa persona le dice a su pastor, mire pastor, écheme la bendición, yo voy a otro lado, pues esa es otra historia. Pero de que se estén jalando a gente de otra iglesia es malo, porque eso es división. Nosotros tenemos que ser personas que vamos a evangelizar a gente que no tenga iglesia o que se haya apartado de Dios, que no sea cristiana o que realmente no se esté congregando. Entonces aquí viene el movimiento Empezaron, ¿saben cómo empezaron? Estudiando la Biblia. Ellos empezaron a estudiar la Biblia. O sea, no fue que fueron a estudiar una revista, no fue que fueron a ver, sino a estudiar la Biblia. Pero cuando no hay un llamado, no hay una guianza del Espíritu Santo, entonces hay confusión. Por eso tiene que ser el pastor, pedirle a Dios ser maestro también, o tener maestros en la iglesia, ¿verdad? Entonces, empieza a hacer enseñanzas bajo el liderazgo de Joseph en 1931. Pero si usted los oye, y le empiezan con versículos y versículos, pero si usted analiza, hay muchos fuera de contexto. Y para eso nos va a llevar unas 3 semanas explicarlo. Hoy voy a hablar de una nada más, pero vamos a hablar acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego cómo ellos creen. Y ellos hablan bonito. Ellos te recitan la Biblia y son bien buenas personas, pero lastimosamente sabemos que la salvación no es porque seamos buena gente, sino que es por la preciosa sangre de Cristo, creyendo en Él. Él es el único, Él es el camino, la verdad y la vida. Y ahí está el primer error. Ellos tienen a Jesús como una creación, como un ángel. Y luego que ni murió en una cruz, sino así con sus manitas así. Bueno, pero eso vamos a hablar más adelante. Entonces ellos adoptaron este nombre de testigos de Jonás, ustedes saben, basados en Isaías 43:10. Dice: vosotros sois mis testigos de Jehová y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces ellos toman este verso como algo que ahí no cabe Jesús, ahí no cabe el Espíritu Santo, porque no entienden la suma de su palabra, porque no sumaron cuando el Padre le dice a Eva que saldrá una simiente que del carcañal, ¿verdad? Con su carcañal destruirá la cabeza, que es Jesucristo. Y ellos no entienden esto. Entonces ellos se pasan todo lo que Jesús es revelado en Génesis hasta el Nuevo Testamento, y no digamos en el nacimiento de Cristo. Entonces una de las cosas que ellos rechazan es la Trinidad. Y hoy quiero enseñarles acerca de la Trinidad hasta donde Dios me permita,
y que Dios abra mi entendimiento para podérselo explicar lo mejor posible, porque la Trinidad es algo que el enemigo ha querido quitar. Hay solo Jesús, hay solo Padre, y yo creo que hay también por ahí algo que anda solo el Espíritu. Pero aquí el Señor nos enseña que tienen que ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego usan de pretexto que esta viene de otra religión, que es la tradicional, que no voy a mencionar nombres porque lo que no quiero es ofender a nadie, sobre todo que nos miren en la transmisión conforme el tiempo. Entonces, ¿qué es la Trinidad? Y lo primero que rechazan acá es la Trinidad. Y realmente no son tres dioses. Y entonces es ahí donde hay confusión. Bueno, ¿son tres dioses o no son tres dioses? Pero vemos que Dios, el Padre, ya estaba. Entonces tal vez le pones el dibujo del triangulito. Entonces dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. O sea, Dios es el Padre, el Verbo es Jesucristo. Entonces es uno solo, porque es el mismo pensamiento, el mismo sentimiento, pero tres personas. Entonces es una esencia, pero tres personas. Tú tienes una familia, pero en tu familia, en tu casa está papá, mamá e hijo. Pero tienen el mismo sentimiento. Supongamos que su casa son cristianos, su esposo y su hijo o su hija. Entonces tienen el mismo sentimiento, el mismo espíritu, desean servir a Dios igual, pero son tres personas. Entonces aquí vemos, pero son personas no conforme nosotros analizamos, porque nos cuesta entender, porque nosotros lo hacemos en lo humano. Entonces ahí vemos al Padre, al Espíritu y al Hijo, y la misma esencia de Dios. Entonces vemos que el Padre no es el Espíritu y el Espíritu no es el Hijo, sino que son tres personas, pero con una misma esencia. Entonces el Verbo es la acción y es Jesucristo. Jesucristo, que es la palabra, era el Verbo, que era la acción de Dios, se hizo carne. Veamos Colosenses capítulo 2, verso 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que en Cristo está toda la deidad del Padre, o sea, toda la esencia. En cambio, esta secta dicen que el Espíritu es una fuerza, cuando es una persona. O sea, hay un ser con la misma esencia que viene del Padre. Y Jesús, ¿cómo dice que deben de ser bautizados? Los discípulos decían en el nombre de Jesús. Y está bien, porque Jesús es sobre todo nombre. Pero hay un hombre más grande que los discípulos, que es Cristo Jesús. Y en Mateo 28, 19 dice que vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y quién lo firmó? Fue Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque quiere que sobre usted esté la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Entonces veamos Juan 1:14. Y el verbo es lo que estábamos hablando. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué es el verbo? La acción. Y entonces la palabra de Dios, por eso dice, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se hizo carne.
el verbo, y ese es Jesús. O sea, la palabra se hizo acción, se hizo hombre, como el unigénito de Dios. O sea, el unigénito porque era el único. Ahora nosotros somos adoptados a través de la sangre de Cristo Jesús. Pasamos a ser hijos, ¿pero por qué? Por la sangre de Cristo Jesús. Antes Él era el único, pero ahora nosotros llegamos a tener ese nombre a través de la sangre, del sacrificio, como hijos adoptivos del Padre. Y el Padre Nuestro también nos enseña, porque dice Padre Nuestro. Jesús nos enseñó qué significa, qué hermosa esa enseñanza. ¿Qué es lo que nos está diciendo? No que repitamos como loros Padre Nuestro, sino que cuando vayamos a orar, rindamos al Padre, o sea, esa adoración. Padre Nuestro, o sea, sabiendo que Él está en su reino, o sea, reconocerlo como Rey de Reyes. Y también reconocer nuestro lugar, porque dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad. O sea, me oigas o no me oigas, yo te voy a adorar. No voy a buscar a Dios, porque estoy enfermo. Amén. Señor, si no me sanas, no te sirvo. Esos son cuentos. Entonces Jesús, es lo que Dios te está diciendo. Tú no vas a la iglesia para que Dios te haga un milagrito. Amén. Porque para eso están los ídolos. Y detrás de cada ídolo hay muchos demonios. Tú vas a la iglesia porque Dios merece toda la gloria. Y eso es lo que nos está diciendo el Padre Nuestro. Padre Nuestro. Sandra, la pastora no la sabe. Amén. Usted adora a Dios. Aleluya. Cambie o no cambie su mamá o su papá. Amén. Usted adora a Dios. Cambia la fe, la fiera que tiene usted en su casa o no. Usted adora a Dios. Eso es lo que está diciendo el Padre. Padre Nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad. No importa si me oyes, no importa si no, yo te voy a adorar. Entonces está diciendo Jesús que tú debes de rendir. Pero vamos a hablar más adelante del Padre Nuestro, porque es bien larga cada significado, y no voy a salir de lo que es la Trinidad. Lucas 23, 46. Entonces aquí vamos a ver, más adelante vamos a ver cómo lo juegan y cómo, pero hoy nos vamos solo a verlo con telescopio, después lo vamos a ver con lupa. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ese espíritu, ¿con qué está? ¿Mayúscula o minúscula? Minúscula. Entonces es el Espíritu, no es el Espíritu Santo, sino el Espíritu de Jesús. Entonces vemos que el Espíritu Santo es una persona, el Hijo es una persona y el Padre es una persona, pero la misma esencia en los tres, el mismo Dios. En nuestra mente finita hay una creación, hay un empiezo, ellos son en la eternidad. Nuestra mente finita no entiende eso, porque nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos y ya. Pero Dios no, Dios es eterno. Él estaba, estuvo, estará y es eterno. Entonces el Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces Él nos estaba hablando a sí mismo, le estaba hablando a una persona, que es el Padre. Veamos Juan 14, 9. Si alguien me lo puede leer, por favor. Juan 14, 9. Viniendo el que te convidó a ti y a él, te digo, da lugar a esto y entonces
Juan 14:9. Sí, Jesús le dijo que estoy con nosotros y no has conocido a Felipe, ni has visto al Padre. Sí, allí dice, ni has visto al Padre. ¿Cómo dices pues? Muéstranos el Padre. Entonces, al que conocía al Hijo dice que conoce al Padre, porque son una esencia, son uno solo, pero son tres personas. Entonces vemos que Jesús revela perfectamente al Padre, que tiene la misma naturaleza divina, pero que es otra persona. Tiene la misma naturaleza del Padre, pero es una persona diferente. Es la imagen del Dios invisible, pero se hizo carne. Veamos Colosenses 1:15. Y dice, Él es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. Hebreos 1:5. Entonces vemos que Jesús era el unigénito, ahora es el primogénito. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será el hijo. Entonces él era el unigénito y a través del sacrificio, él era el único. Los ángeles no eran hijos, eran creación. Ahora dice la gente, es que todos somos hijos. No todos son hijos. Todos son creación. Los hijos son los que se arrepintieron y vinieron a ser lavados por la sangre de Cristo. Porque usted mira ahí una persona, usted no, ¿verdad? Las personas dicen, ahí va un malo, una persona que está ahí, es que es hijo de Dios. No es hijo. No viene a ser hijo hasta que le entregue su vida, se rinda, no es hijo. Amén. Hay hijos perdidos, sí, que ya están elegidos, como el ladrón. El del ladrón ya era hijo porque ahí se arrepiente y pues se fue al paraíso así de fácil. Perdió todos los lugares estratégicos, perdió coronas, perdió todo. Perdió la vida, su familia, días, perdió muchas cosas, sí. Pero se salvó. Bueno, se fue con Cristo. Se fue con Cristo. Solito. Se fue sin nada, pero se fue. Ya. Entonces, veamos, sigamos. Yo seré a él el padre y él me será el hijo. Verso 6. Y otra vez cuando introduce al ¿qué? Primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces lo introduce en la tierra y pasa de ser unigénito ¿a qué? A primogénito. ¿Qué es unigénito? Que es uno. Pero ahora es primogénito porque es el primero. ¿Y quiénes son los segundos? Pues nosotros, a la iglesia. Y todo el que fue lavado por la sangre de Cristo. Veamos en Mateo 3:17. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces el Padre se complace en el Hijo. Y a veces tengamos cuidado porque a veces nos confunden. Por eso la suma de la palabra nos trae entendimiento. Porque van a usar versículos donde le van a confundir. Mateo 3:17. Van a usar versículos donde le van a confundir y le van a decir que el Padre, el Hijo y que solo es el Hijo o que solo es el Padre. Tal vez me buscas Juan 17, creo que es. Estas cosas habló Jesús. Mira si es ahí. Estas cosas habló Jesús y
y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Él está hablando con el Padre, él no está hablando consigo mismo. Y entonces todos estos versículos no los usan los testigos de Jonás. Y ellos hicieron su secta estudiando la Biblia. Es que digo para que uno más. Entonces, así es como tenemos, por eso es que hay que sumar. Es que dice ahí, hay un versículo y a veces no nos da mucha luz. Por eso tenemos que ir al texto, al contexto y buscar y sumar hasta llegar a la verdad, para que nos dé la ciencia. Eso es lo que hace el Señor, porque Él escondió las perlas preciosas para que sus hijos, los sacerdotes, las buscáramos y las encontráramos, guiados por el Espíritu Santo. Para que también tu Hijo se glorifique, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que diste, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien, ¿qué?, has enviado. O sea, Jesús fue enviado ¿por quién? Por el Padre. Entonces dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste y que hiciese. O sea, Jesús cumple porque tiene el mismo sentimiento del Padre, entrega al Hijo el sacrificio. Porque el reino espiritual, ¿saben cómo funciona? No es tanto de que usted que te arrepiento, Satanás y todo. No, si o sea, mire, usted tiene potestad porque Dios se la ha dado como hijo. Pero Satanás, que el Señor nos cubra con su sangre preciosa, pero Satanás es Satanás. Él es el príncipe de las tinieblas y tiene mucha autoridad. Si a nosotros como iglesia no nos fulminan, porque realmente nuestra roca es Cristo Jesús. Amén. Y Él vino a pelear contra Jesús, porque fíjense que Él quería poner ¿dónde? Su trono al mismo nivel que el Padre. O sea que, ¿y dónde está Jesús sentado? A la diestra del Padre. ¿Y con quién va a heredar Jesucristo juntamente? Con la esposa, que es la iglesia, que lave sus vestiduras. Entonces el enemigo, que Dios lo reprenda, está enojado, porque él antes gobernaba, porque dice que él estaba a cargo de naciones. Estamos hablando de creaciones preadámicas, no de Adán, sino en Génesis 1. Génesis 1 es una palabra donde fue una creación. No sé si pasaron miles o millones de años. Y ahí Dios hace el otro hombre. Los de antes yo no sé qué eran, pero los de ahora somos, bueno, la mujer es costilla, ¿no? O sea, sí es varo porque viene del hombre que es varo, pero es costilla, de hueso. Y ahora dice que él gobernaba a las naciones. ¿Qué naciones gobernaba? Entonces él estaba gobernando un lugar, y ese lugar, o sea, por su hermosura, o sea, él tenía ese gobierno y dijo: estoy bien guapo, estoy bien entendido, el ego, ¿verdad? Ahora yo puedo ser igual que Dios. Entonces ese lugar le corresponde al Hijo. Y por eso es que la iglesia es bien perseguida. Por eso no lo puede ni ver en pintura usted ni a mí. Porque usted y yo vamos a gobernar juntamente con Cristo. Amén. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer, que a veces nuestra mente limita. Ay, es que aquí solo sufro, es que aquí me enfermo, es que venía así. Pero Dios tiene para usted cosas tan grandes que no se imagina. Pablo decía: ¿qué importa lo que padezcáis en la tierra? No se compara con la gloria que te espera en el cielo. A veces estamos preocupados por 100 años. Yo no sé quién va a vivir 100 años como la abuela. Yo apenas estoy llegando a lo que me está tocando y no sé hasta dónde voy a llegar. Pero
los 120 de la promesa. Santo Dios. Y se quejan por 120 años, cuando usted va a vivir millones de años en paz y gozoso con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí en la tierra usted también va a tener vida buena. Porque mire, Santo es el Señor. si yo no tuviera a Dios, primero ya me hubiera muerto por la primera cosa que me dio. ¿Y dónde me hubiera ido mi alma? Pero miren, yo sí que puedo decir, por valle de sombra y de muerte, y el Señor hasta aquí me ayudó y no me ha dejado envejecer. Ese es el Dios. Y mire, con la felicidad y la paz. Mire, me dice, es que usted está bien mala, y la doctora bien, una persona tan linda que Dios puso en el hospital, la verdad la bendiga, que Dios la siga usando, pero yo tranquila. Y ya no puedo ir. Quiero ir con mi familia. Yo me siento mal, pero quiero estar en mi casa. El jueves me toca predicar. El Señor ya me dio una palabra y hoy quería estar yo aquí. Y ayer sí le dije a José, yo creo que me voy con mi Creador, creo que voy a ver a San Pedro, porque sí me sentía yo fatal. Pero mi hijo dice, no te van a recibir allá todavía. Entonces aquí estoy dando, mejor le doy batería a usted todavía, ¿verdad? Así que aguánteme. Porque ando maldita, Entonces vemos, ahora pues el Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Oiga, o sea que el Señor ya estaba. Y hubo una gloria, porque el Señor es de eternidad en eternidad. Antes que el mundo fuese, no existía el mundo. Y el Hijo ya estaba siendo glorificado. Y el Padre era glorificado. Entonces ellos son de la eternidad. Entonces veamos Juan 14:26. Y yo rogaré al Padre, oiga, y os dará otro consolador que esté con vosotros para siempre. ¿Quién lo firmó? Jesús. ¿A quién le pidió? Al Padre. Entonces dice, y el Espíritu de verdad. ¿Y qué Él tiene? Si ya lo pusieron, Juan 14:17. Y el Espíritu de verdad, ¿con qué está? Mayúscula. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una persona. Es el Espíritu Santo, de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Oiga, el Espíritu Santo, por eso es que usted va a ver gente que es bien cabezona. No entiende. Porque no tienen al Espíritu Santo. Por eso usted pídale a Dios por algún cabezón que el Espíritu Santo interceda. Porque dice que Él intercede con gemidos indecibles. Porque uno a veces ya ni sabe qué decirle a Dios, pero Señor, pero cámbiamelo aunque sea por otra persona. Y no es así. Entonces, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Él va a rogar por los suyos. Si tiene un hijo, una madre, un padre, una hija, un esposo, una esposa ahí que no entiende, diga al Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, yo le voy a rogar al Padre. ¿Cómo? Dice que no le va a pedir, sino rogar al Padre. Y os daré otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para toda la eternidad. Para siempre. Qué hermoso. Hay alguien que está con usted, que no lo deja. Y cuando usted se atora y no sabe ni qué hablar, usted a veces no sabe o ya no tiene fuerzas. Como ayer que yo, y mi esposo oraba, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Yo por eso no me quedo nomás con el problema. Sí, hermanito, se vale. Tenemos sentimientos.
Es que el dolor, pues sí, ahí va uno, ay, pues sale el dolor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, verso 26, siempre ahí mismo en Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice que su servidor era, para memorizar es bien cabezona. A puras penas me acuerdo cómo me llamo. Pero el Espíritu Santo, cada vez que tengo un problema, viene ahí la palabra. La palabra dice, en el nombre de Jesús, la palabra dice. A veces viene desánimo. No, la palabra dice. A veces, la otra vez dije, ay Señor, ¿será que qué pasa? Y cuando les leo a ustedes, hermanos, pastores inútiles, no Señor, la palabra me dice que no sea inútil. Y por eso digo, no, pase lo que pase, aquí estamos para adorar el nombre de Dios. Amén. No vamos a ser pastores inútiles, vamos a seguir clamando para adorar primero el nombre de Dios, porque ahí sí que nos dé o no nos dé, bendito el nombre de Jehová, porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Total, si vivimos para Cristo y si morimos para Cristo, no hay pérdida. Entonces vemos que Jesús, su origen en tiempo y espacio, viene del Padre para cumplir lo que el Padre le envió a hacer. Y les decía, y ya se me olvidó, ya voy terminando porque ya me pasé y me faltan como 10 capítulos, pero aquí lo voy a dejar. Todo lo que Jesús hace viene del Padre. Yo soy el Padre, y dice, somos uno, pero Él refleja su gloria. Entonces, ¿cómo funciona esto? Le decía, usted puede reprender, y hay veces que el Espíritu Santo te va a llevar a una batalla. Yo no digo que no, pero hay veces que lo hacemos en el alma o en la carne. La otra vez porque mi hermana alguien me decía, ¿cómo está eso del alma? Y a veces les hablo mucho de alma y no les explico. En los sentimientos, en nuestro yo, en nuestro, pues estoy pasando esto y en el nombre de Jesús, Satanás, te reprendo. Y fíjese que cuando ni los ángeles lo reprendieron, porque es una potestad bien fuerte, le decía que es un gobernante. Y cuando viene por el cuerpo de Jesús, Él no lo reprende. ¿Qué le dice? Que Jehová te reprende. Entonces vemos que hay que saber pelear. Sí, como Moisés, ¿y qué dije yo? Y a veces digo, le digo pues, pero gracias a Dios, Dios usa lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Y entonces, ¿cómo se trata esto? Aquí estamos bajo juicios, bajo gobiernos. El enemigo siempre anda acusando. A ver, diría mi abuelita, ¿de qué pata uno coger para decir, mira, y ese es tu hijo o esa es tu hija? Y mira, anda de chismoso. Acuérdese que el chisme es malo, porque eso trae maldiciones, dice que trae el devorador. Así que cuidadito con nuestra boca y el Señor nos guarde, ¿verdad? Cuidado con el chisme, porque trae maldiciones, trae pobreza, trae devoración. Y el Señor me lo hablaba hace unos días bien fuerte. Dile a la iglesia esto. Y qué bueno en este momento. Entonces, tenemos que tener cuidado en nuestras acciones, porque el enemigo en el mundo espiritual está viendo cómo acusar. Y eso es lo que quería hacer con Jesús, que Jesús fallara para ir a acusarlo y que no se cumpliera. Entonces había alguien que tenía que pagar, y tenía que ser un limpio, un justo. Y por eso Jesucristo pagó por nosotros, porque es de leyes, y Dios es un justo juez. Entonces no había cómo salvarnos a nosotros, sino solo a través de la sangre del Cordero. Por eso es que se mataban los corderitos, porque ahí era como pintar. Digamos, ahí estaba el pecado y se pintaba. Pero cuando viene Jesucristo con su sangre preciosa, ya no queda abajo, sino es quitado el pecado de nosotros.
limpiando. Aún en la enfermedad, el Señor te limpia. Que te duele, el Señor, dile, Señor, ¿qué me quieres limpiar? Aún en el dolor, Señor, ¿qué me quieres limpiar? Aún cuando tu esposo, aún cuando yo le hacía pleito a mi esposo, el Señor lo quería limpiar a él y tratar conmigo. Es que Dios trata y Dios limpia. Pero es por qué. Por eso es que a veces vivimos momentos de desierto. ¿Dónde es que nos limpia el Señor? En los desiertos. Pero dile a alguien desierto y se asusta. Pero usted vive y yo vivimos en un desierto y con aire acondicionado. Y fíjese que, ¿sabe cómo le voy a dar un consejo y con esto termino porque yo me pico hablando? Le voy a dar un consejo cómo usted va a pasar bien en el desierto. ¿Sabe cómo pasó alguien bien en el desierto? ¿Sabe quién pasó sin pena ni nada bien en el desierto? José. Iba muerto. Muera el pecado, muera la carne, muera la cólera, muera todo. Y no importa si está en el desierto, usted no va a sentir nada. Yo no me la llevo de grande. A usted no, pero a mí sí me falta mucho. Me falta mucho. Pero yo no siento nada. En la enfermedad me pueden decir, se va a morir. Está bueno, pues. No lo recibo, obviamente. Pero no siento tristeza, no siento angustia. Muera todo. No se preocupe. Muera. José pasó el desierto, que no le asuste el desierto. Allí decía, cuando yo me muera, ahí agarran mis huesitos y me los llevan a la tierra prometida. Es sencillo, quiere pasar el desierto. Muera la carne y tranquilo, que Dios se va a encargar de usted y de su casa. Porque hay un Josué que mientras iba la urna de los huesos de José, había un Josué que estaba peleando la batalla para que los huesitos de aquel llegaran a Canaán. Y hay un Jesucristo, Rey de Reyes, que está peleando por usted y por su casa. Pero hubieron gigantes de ese vuelo, pero fueron vencidos. Hubieron cananeos, amorreos, feos y re feos, pero fueron vencidos. 31 reyes, pero fueron vencidos. Y una vez se equivocó Josué porque no clamó a Jehová y le fue mal en una ciudad pequeña. Cuando el Jericó se le cayó y dijo, wow, ahora sí me las puedo. Y a la siguiente fue vencido, pero por un ratito. A veces el enemigo como que nos tuviera vencidos por un ratito, pero el Señor nuestro Dios nunca ha perdido una batalla y Él prometió estar con usted y conmigo por toda la eternidad. Así que solo preocúpese si usted es pecador, chismoso, abusivo, y ahí sí, porque viene el devorador. Pero si usted es un hombre y una mujer que está trabajando en todo, no se preocupe, porque hay un Cristo que está peleando por usted. No esté triste, porque deleítese en el Señor. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Quedamos despedidos de la transmisión. Antes, no sé si me pones el del río. Hay para darles una mayor luz. Y lo que no entendieron, pues que el Espíritu Santo, y si no es más, pues ahí me pregunto. Como cuando nace un río, toda esa agua es Jesús y el Espíritu Santo, pero viene de una misma fuente. Así es Dios. Viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es algo que el Espíritu Santo revela. No sé si. Aleluya, gloria a Dios. ¡Gloria! Bueno, sí, Señor. Vamos a orar para que esta noche la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre su casa y sobre mi casa. Esa revelación sobre sus hijos, mis hijos, los suyos,
Es el Hijo y viene la corriente de agua. ¿Pero de dónde viene? Del mismo manantial. Así es. Jesús y el Espíritu Santo tienen la misma divinidad que el Padre. Por eso uno solo son. Así que vamos a orar. Quedamos despedidos de la transmisión.